Y vamos al diván de Marian, que es el momento de mirarnos por dentro. Tú puede que seas un poquito, que dejas así las cosas a medias, que vas corriendo de un lado para otro y te torturas y te dices a ti mismo que tienes que ser más perfeccionista. Pero ¿qué ocurre al revés? Cuando de perfeccionista te vuelves en minucioso y en neurótico y ni siquiera duermes. Bueno, vamos a hablar de esto, de las ventajas e inconvenientes del perfeccionismo, si hay que perseguirlo o no. Doña Marian Rojas Estapé es nuestra psiquiatra, autora de Encuentra tu persona vitamina y cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marian, muy buenos días. Buenos días, Cristina. Pues, qué alegría, qué alegría. Siempre es una alegría sacar temas interesantes que a los oyentes les pueden servir en su día a día. Bueno, ¿por qué no sabe, verdad, si el perfeccionismo es una virtud o un error? Bueno, es que a mucha gente se le ha educado en el perfeccionismo, en la exigencia extrema, en el no poder fallar, en llegar a todo y hacerlo tan bien que no haya ninguna arista ni ningún error, sea en la organización de un cumpleaños, sea en escribir un libro, sea en impartir una clase, sea en terminar la tesis doctoral, sea en decorar la casa o dejar la cocina ordenada o poner bien la ropa de tus hijos. Es decir, hay diferentes razones por las que podemos ser perfeccionistas. ¿Qué pasa? Que la vida de hoy es una vida que exige mucho. Hay que estar en todas partes, hay que llegar a la parte familiar, hay que conciliar el trabajo profesional y parece que hay que hacerlo todo de forma excelsa, casi perfecta. Pero es que la perfección no siempre es perfecta y en esto te lo quiero explicar, Cristina, porque me parece muy importante. La perfección no siempre es perfecta. Me encanta la frase. Es decir, muchas veces, en contrario a lo que se pueda pensar, el buscar constantemente ser perfectos nos puede enfermar. Pero nos puede enfermar hasta un punto de somatizar. ¿Por qué? Porque el perfeccionista, por definición, vive en modo alerta. No descansa, no relaja su mente. Lo tiene todo en ese punto de alerta, de amenaza, porque necesita encontrar el punto, el defecto, el fallo en lo que está alrededor. Yo me acuerdo hace unos años una paciente que estaba preparando su tesis doctoral y llevaba 6 años. Era pluscuamperfecta, pero era excesivamente perfeccionista. Y entonces le costaba muchísimo, y yo le decía todos los meses, ¿hemos entregado la tesis? No, Marian, mi director de tesis, que me acuerdo perfectamente de su nombre, me dice, dile a tu psiquiatra que por favor, que te dé una pastilla porque esto ya hay que terminarlo y entregarlo. Pero ella era incapaz porque cada semana me decía, mira, Marian, ha aparecido un artículo nuevo, hay una actualización de este tema. Entonces yo le pedí la tesis para leerla yo y lo que hice fue llevarla a mi encuadernador, me puse su nombre, llamé al director de tesis, que le conocía y él sabía que yo existía, y le dije, vente para acá, vamos a hablar tú y yo. Y vino la paciente, y delante del director de tesis le dimos la tesis doctoral y ella decía, pero ¿y si hay algún fallo? Yo le dije, es que aquí te empiezas a curar. Es decir, si no, dentro de 20 años seguirás sin haber entregado la tesis doctoral. El perfeccionista es un gran segregador de cortisol y, por lo tanto, somatiza. Somatiza en forma de dolores de espalda, en problemas digestivos, en problemas de sueño, en temas de ansiedad, en tiroides, en problemas de piel, por ejemplo, en problemas de inflamación de piel, en temas de cefaleas o de migrañas, porque como tu organismo no se permite un descanso y no se permite un fallo, está constantemente sufriendo. ¿Y esto por qué puede ser? Porque, claro, habrá gente que me diga, Marian, ¿y a qué se debe que yo sea perfeccionista? Porque yo me veo identificado con lo que dices, que ser perfeccionista es buscar que todo esté muy bien hecho y si no está así de bien hecho, sufrimos. Hay una insatisfacción vital en nuestra vida constantemente. Lo primero es porque vengas de una familia de perfeccionistas, pues que tus padres hayan sido personas muy exitosas o gente muy autoritaria o personas que te exigían ese alto nivel de hacer las cosas bien. Tú te has criado en ese ambiente y, por lo tanto, tu voz interior, de la que hemos hablado aquí ya alguna ocasión y que yo explico bien en cómo hacer que te pasen cosas buenas, esa voz interior te está constantemente diciendo, no está lo suficientemente bien, podrías mejorar, podrías acabarlo mejor, podrías tenerlo mejor ordenado, esto podrías... Y tu cabeza, en vez de disfrutar lo que tienes delante, está pensando en la pequeña microarista que no hace que todo sea absolutamente 10. Y entonces te impide disfrutar de la vida. O sea, esto es una de las claves del perfeccionista, que organiza un evento y está más pendiente de lo que no ha salido bien, de lo que es que es un alto motivo de sufrimiento. Es decir, el perfeccionista que no es consciente de esto sufre muchísimo. Porque, claro, es que nada es perfecto.
La vida no tiene un grado de perfección. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que existe un derecho al fracaso. De hecho, el psicólogo más importante del mundo en temas de felicidad, que se llama Tal Ben-Shahar, que está en la Universidad de Harvard y da un máster sobre felicidad, toda su idea, el año que imparte esta asignatura sobre la felicidad, habla del derecho a equivocarse para poder ser felices. Y que en una sociedad que nos educa en que no podemos fallar, vivimos en un estado de insatisfacción constante. O sea, hay que aprender que a veces te equivocas y uno se tiene que perdonar o perdonar al de enfrente. Y aceptar, hacer un ejercicio de aceptación, que a veces, por mucho que lo lleves todo bastante controlado, pueden surgir factores internos o externos que te impidan que eso salga pues de esa manera que tú te habías ideado en tu mente sin ningún tipo de fallo. ¿Se puede relajar esto? Quiero decir, una persona que está así, siempre con las tripas apretadas, ¿puede cambiar? Bueno, esa es la idea, ¿no? Yo siempre digo que para poder cambiar en algo tienes que tener el insight, que es la capacidad de darte cuenta que esto es una de tus características. Porque si no, claro, yo tengo varios perfeccionistas en mi consulta que me dicen, no, Marian, yo simplemente es que tengo que hacerlo todo bien, porque en esta vida quien no hace todo bien es mediocre, ¿no? Y entonces le tienes que hacer ver con muchísima delicadeza y cariño que el grado al que he llevado eso, pues por eso está somatizando o por eso está en un estado de tristeza o de ansiedad. Pero cuando esa persona se da cuenta que tiene un perfeccionismo en su mente, que vive en ese estado de alerta constante, que no se permite un fallo, podemos empezar a cambiar. Lo primero es buscar la causa de ese perfeccionismo. Te decía que una es la de los padres, pero otra puede ser porque tú has crecido en un ambiente en el que solo te daban elogios, solo recibías elogios cuando hacías las cosas bien. Y entonces, por la necesidad que tienes de sentirte querido, que es algo innato al ser humano, haces las cosas extremadamente bien por el cariño que recibes. Es un tema. Esto a veces en consulta hay que desactivar esos procesos que se han creado en nuestra mente. O todo lo contrario, porque como te humillaban de pequeño, te trataban mal o no te hacían caso y solo hacían caso pues a los que sacaban buenas notas, a los que eran buenos en deporte en el colegio, etcétera, buscas ese caso haciendo las cosas mejor porque tú tienes esa herida de la humillación. Otro, porque hayas vivido o te seas una persona con muy baja autoestima y entonces no te quieras lo suficiente, y entonces buscas paliar esa parte de ti que no te gusta, buscando ser excesivamente bueno pues en el tipo. Hay gente que se obsesiona con el peso o con el físico o con la forma en la que viste. ¿Por qué? Porque suple otras carencias en la parte física. Entonces, cuando tú has llegado al origen y entiendes si ese perfeccionismo es un tema adquirido, es un tema que es por una herida, es porque tienes la autoestima baja, es porque tú has visto, hay gente que es que se da cuenta que cuando se exige muchísimo llega más lejos en la vida, y esto es así, pero es verdad que esa lucha constante por llegar a todo a veces te lleva a empezar a desencadenar una enfermedad. Luego, trabajar esa autoestima y esa voz interior. ¿Cómo me trato yo? Entonces, el típico ejemplo. Estoy haciendo mi tesis, estoy preparando la tesis, estoy preparando una comida para mis amigos que vienen a casa, estoy organizando la fiesta de cumpleaños de mis hijos, estoy escribiendo un libro, estoy preparando mi clase para el colegio, estoy preparando un informe para mi jefe. ¿Cómo me trato yo a la hora de hacer esto? Soy de los que me digo, bueno, si estamos en el grado de perfeccionistas, no estamos hablando de los que procrastinan, ¿no? Es decir, es que me quedo hasta las 3 de la mañana y lo vuelvo a mirar, creo que esto no está bien, y entras en ese bucle negativo en el que nada te convence. Ahí es cuando tienes que darte cuenta que hace falta que de vez en cuando digas hasta aquí. Yo siempre digo que 10, imaginémonos, en una escala de 0 a 10, 10 es la perfección. Hay que aspirar en los perfeccionistas a un 8,5, 9. Porque en el 8,5, 9 del perfeccionista es un 10 de la gente normal. Y repetirse ese refrán tan sabio de que es enemigo lo mejor de lo bueno. Que en la vida hay que aspirar a lo bueno, pero no a lo mejor. No nos obsesionemos. Esto es muy importante. Bueno, la verdad es que no dejamos de aprender con Marian Rojas Estapé. Muchísimas gracias por alertarnos frente al perfeccionismo, querida. Un abrazo muy fuerte. Gracias, querida amiga. Un buen fin de semana.